noches, bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Estamos entrando puntualísimos, 9 de la noche, martes, la temperatura 27 grados centígrados, calorcito, aunque hemos tenido un día nublado. Enrique, ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Pues sí, comenzamos otro martes de Perspectivas con muchísima información electoral. Estamos, Belén, en todo este momento o esta discusión que hay en torno a los debates electorales, ¿no? A ver si al fin y al cabo el Instituto Electoral va a poder organizar con ciertas condiciones los debates, cuántos participarán, quiénes estarán involucrados. Yo creo, Belén, que en una campaña que ha sido tremendamente aburrida, desde casi desde cualquier criterio que podamos analizar la campaña, pues el debate podría ser un punto, digamos, que podría darle algo más a estas campañas. Ojalá que todos los actores presentes participen y ojalá también que se encuentre un formato atractivo, sobre todo para que el ciudadano pueda obtener de sus debates la mayor información posible. Sí, ya la semana pasada platicábamos aquí con Mario Ramos, consejero, que es además el presidente de esta comisión que se nombró para la celebración de los debates que organizará el Instituto Electoral. Todavía no sabemos, como bien lo mencionas, Enrique, cuántos se celebrarán. ¿Cómo se van a definir? ¿Bajo qué criterio el Instituto Electoral decidirá si solamente en algunos municipios? Creemos que así será por cuestiones de tiempo. Imagínate tú organizar 125 debates, estaría complicado. Pues que se organicen localmente, ¿no? Sí. Así es. Lo que se perfila es que sean debates entre los candidatos de la zona metropolitana. La otra pregunta es, en el caso de Guadalajara, donde hay 10 candidatos, si se invitará a todos, tendría que ser así, ¿no? En honor a la equidad y si estamos hablando de un organismo como el Instituto Electoral, pero me parece que también se tendría que valorar si funcionaría un debate en donde participen 10 aspirantes, ¿no? Exacto, ¿no, Belén? Yo creo que el segundo punto que tocas es el fundamental. Siendo honestos, en ningún lugar del mundo existe un debate de 10 candidatos. Eso más bien serían monólogos colectivos, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cómo se puede contrastar? Se dice que van a ser 2 horas de debate. Divide los 120 minutos entre 10, les tocaría intervenciones de 12 minutos, que con una introducción, una réplica, una contrarréplica y prácticamente una conclusión se agotan. Es decir, yo creo que hay formatos, Belén, que se podrían empezar a considerar, ¿no? No que estén los 10 juntos, que sean a través de bombos y en distintos escenarios, que sean 1 contra 1 en algunos temas, unos entran, cada quien se inscribe según el punto fundamental de su agenda a una temática, ¿no? Seguridad, economía, justicia. Es decir, yo creo que hay que quebrarnos un poquito la cabeza, porque esta falsa idea de equidad, de que todos estén ahí, que todos digan, no, a ver, hay que entender y hay que tratar de encontrar, porque aquí, y yo creo que al árbitro electoral se le olvida de pronto esto, aquí el que tiene que salir ganando es el elector, no es el partido político. O sea, el partido político es un actor más, pero el que tiene que recibir la información valiosa de los candidatos y sus propuestas son los electores. Sí, y una manera de que realmente se conozcan las propuestas, se pueda dar este debate entre algunos candidatos, pues definitivamente no será posible con 10 candidatos al mismo tiempo. Imposible, sí, ¿no? eso es, digamos... Lo mencionabas. Me parece que ahí el Instituto Electoral sí tiene un buen reto por delante, definir bajo qué esquemas, quiénes sí, quiénes no. Finalmente veremos qué sucede. Por lo pronto, Enrique, esta semana también, pues Enrique Alfaro, candidato a Movimiento Ciudadano al municipio de Guadalajara, un poco deshojando la margarita, ¿no? Es el mensaje, al menos que hemos percibido en los últimos días, y además con este comunicado que envía Movimiento Ciudadano en Jalisco respecto a, no hay claridad todavía si Enrique Alfaro irá o no a los debates que convoque el Instituto Electoral, tampoco hay claridad si lo hará todo el partido o solamente un candidato, es decir, todavía no hay nada escrito en este sentido. Aquí hay, digamos, Belén, 2 dimensiones desde la cual podríamos analizar esta ambigüedad en el discurso de Enrique Alfaro. Yo diría que la primera es la dimensión del puntero, ¿no? Del que está tratando de cometer los menos errores posibles para ganar la elección. Y creo que bajo esa lógica se me haría una falta de tino muy grave no ir a un debate. Porque, digo, hay varios ejemplos que podemos citar, pero nos viene a la cabeza rápido el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Es el primero que se nos viene. ¿Sí? Y la famosa silla vacía, que fue ese debate donde Andrés Manuel López Obrador decidió no ir. No sabemos bien a bien qué impacto tuvo.
hay distintas especulaciones. Hay unos que dicen que 2, 3 puntos, que son, bueno, millones de votos. Es decir, estamos hablando de un impacto muy importante. No, y en una elección cerrada. Exacto, ¿no? Imagínate, ¿no? Perdiendo por 0.58%, pues tal vez ese pudo haber sido uno de los errores definitivos para que Andrés Manuel perdiera en la elección de 2006. Y la segunda dimensión, que yo creo que es la más estructural, Belén, es cómo un candidato que quiere ser alcalde de Guadalajara está dudando en asistir a un debate oficial. Yo en el comunicado interpreto que han surgido tantas invitaciones que de pronto no se sabe bien el escenario, cuáles son las condiciones, no se quieren ver sorprendidos. Lo puedo entender. Pero creo que lo que sí tendría que dejar en claro el candidato de Movimiento Ciudadano Guadalajara es que el oficial sí va, porque el oficial sí tiene ciertas condiciones y se sabe que el que lo organiza es el IEPC y aparte se haría con medios públicos. Yo creo que sería un mensaje muy grave no asistir a un debate oficial y aparte que tiene todas las condiciones de equidad sobre la mesa, ¿no? Sí, totalmente. Es el caso, por ejemplo, por cierto, nuestro invitado esta noche, Guillermo Martínez Mora, candidato del PAN al municipio de Zapopan, que él ya tomó una decisión, no aceptará invitaciones a debates que no sean organizados por el Instituto Electoral Ahí está, ¿no? y de Participación Ciudadana. Luego de esta experiencia que han tenido los candidatos en algunas universidades, donde en parte, Enrique, pues tienen razón, ¿no? Ha faltado ahí un poco de orden, un poco de... Y que tampoco lo puedes hacer en una universidad, ¿no? Donde abres al público en general. Y Guillermo Martínez Mora ha dicho, bueno, yo voy, pero solo a los que organice el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Lo que creo, Belén, es que nos falta, y esto es creo que también un tema fundamental de analizar, nos falta mucha cultura de debate en México, no solo de los políticos, también entre los ciudadanos, ¿no? Digo, lo vemos en prácticas sociales o en prácticas cotidianas muy claras, ¿no? Si alguien se pone a discutir en la mesa sobre política, pues ya medio aguó la comida, ¿no? O si se pone en una fiesta a platicar. Es decir, yo creo que tenemos un grave problema de cultura política en relación al debate. Por eso, si nos fijamos en las escuelas, en realidad hay escuelas de oratoria, no de debate. A diferencia de Estados Unidos, ¿no? Es un tema interesante de analizar. Yo creo que las universidades son actores fundamentales en la democracia y no me gusta que un candidato diga que no va a las universidades, porque sí creo que es un lugar donde están los jóvenes, donde está el cambio, donde se enfrentan un público con ganas de contrastar. Yo sí soy de los que piensa entre más debates mejor, con las condiciones necesarias, con la organización necesaria, pero siempre privilegiando lo importante de un debate que es la sustancia. Totalmente. Creo que poner el debate en tela de juicio y si es importante o no es más táctica que verdaderamente un tema puntual del ejercicio, ¿no? Así es, Enrique. Y para pasar a nuestro siguiente tema, yo nada más lo dejaría sobre la mesa en caso de que Enrique Alfaro decida no ir al debate o los debates del Instituto Electoral, ¿qué va a pasar con el resto de candidatos de MC en zona metropolitana? El caso, por ejemplo, de Lemus, ¿no? A quien que él sí quiere un debate. Ahora sí que lo ha pedido, eso pide además, su limosna, ¿no? Y además lo pidió lo ha pedido, aquí, ¿no? Claro, lo ha pedido. Aquí. En perspectivas con nosotros, yo creo, Belén, desde mi punto de vista, que esta fue una forma de salirse de algunos otros debates, pero yo creo que en el debate del IEPC, Enrique Alfaro va a estar. Sí creo que será un error muy grave no estar. Pero bueno, esa es una especulación que yo tengo, ¿no? Vamos a ver qué sucede en los próximos días y qué es lo que finalmente decide Enrique Alfaro. Un tema interesante que hoy también tenemos sobre la mesa, Enrique, es el conocimiento y opinión que los ciudadanos tienen de los partidos políticos. Y esta encuesta que celebra Parametría y que usted en este momento va a ver en su pantalla, la pregunta que hacía Parametría, ¿ha oído hablar o no de? Y luego enlistan todos estos partidos, ¿no? Lo interesante, Belén, son un par de reflexiones. Una, todos los partidos, o prácticamente todos, creo que nada más el PAN no, pero creo que en general todos los partidos tienen también el PAN, perdón, todos los partidos tienen una opinión, o sea, tienen más negativos que positivos, tienen más personas que opinan negativamente del partido que personas que piensan bien de los partidos políticos, y es una tendencia que paradójicamente se ha acrecentado en los últimos años. Y otro que yo creo que tendríamos que empezar a evaluar es que cada vez menos el ciudadano, el mexicano, se identifica con el partido político. Ya vemos más una identificación con el candidato por encima de las siglas. Creo que ahorita vamos a poder ver algunas de las gráficas. Es muy interesante porque México es uno de los pocos países de América Latina
en donde la identificación con los partidos se mantuvo durante décadas. Si te pones a ver Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, el sistema de partidos se fue desintegrando, surgieron nuevos partidos, nuevos vínculos, y ahora en México vemos cómo, por ejemplo, el voto duro de los partidos ya está en torno al 30-35% del electorado. El 65% restante se identifica con candidatos, no sale a votar, se abstiene, es decir, estamos hablando de que se está reconfigurando prácticamente el sistema electoral mexicano y la relación del ciudadano con los partidos es más tenue, es menos de compromiso electoral y político, ¿no? Claro, sí, y ya lo mencionabas, en otros países, por ejemplo, sí hay todavía corrientes mucho más fuertes identificadas con personajes, ¿no?, que con los propios partidos. Una de las preguntas que hacía Parametría también, sin importar por quién ha votado en el pasado, ¿con cuál partido se identifica usted más? Que era parte de lo que mencionábamos, ¿no? Exacto, digamos, aquí vemos, por ejemplo, en el caso del PRD, que es un trazo de julio de 2012 a marzo de 2015, vemos que tenía un voto duro, si se puede decir, de 19%, ese partido con el que se identificaba, y está prácticamente en 6%, ¿no? En el PRI sucede algo similar, en el PAN sucede algo similar, hay una caída, por ejemplo, en el caso del PRI también hay una caída muy importante. Lo que estamos hablando no es tanto que vayamos hacia un sistema sin partidos, porque de pronto ese es el debate. Yo creo que el partido político sirve para de alguna forma generar una plataforma ideológica, política, que permite a los militantes encontrar distintas posiciones en los gobiernos. Sin embargo, lo que sí creo, o a lo que vamos, es un sistema menos dependiente de los partidos, sí. Menos. Es decir, que va a haber más candidatos independientes, los partidos no van a monopolizar todas las vías de entrada, digamos, al sistema político, y creo que en un país donde la partidocracia y todo este debate está tan en el centro de mira, es importante que los partidos pierdan algo de peso y que, digamos, se oxigene el sistema de partidos. Entonces, creo que son datos muy interesantes. Sí, y además, Enrique, me parece que la alternancia en nuestro país también le ha dado parte de ese oxígeno que ya mencionas, porque incluso el voto duro ya no es como tan persistente, tan evidente en los partidos. Y lo veíamos, o lo veía yo, por ejemplo, el otro día pensaba en los taxistas. Claro. Hice un ejercicio mientras iba circulando por la zona metropolitana de Guadalajara y me di cuenta que te encuentras taxis que lo mismo traen, sí, calcomanías de un partido que de otro. Sí, cuando antes estaba identificado con el PRI. Claro, los profesores, por ejemplo, ¿no? El magisterio, que era como otro gran grupo cautivo, digamos, de un partido político. Los sindicatos, sí, ahora al interior de los propios sindicatos hay una mayor diversidad, ¿no? Claro, sí. Entonces esto también ha venido un poco menguando y me parece que tiene que ver también con que los mexicanos hemos visto que hay posibilidades de alternancia y en ese sentido, pues hay posibilidades de votar por quien uno quiere. Y de hacer política fuera de los partidos, eso Así por un lado. Y segundo, y creo que esto es un tema importante, creo que la dureza ideológica se ha diluido. Sí. Ya la diferencia, oye, el PAN está proponiendo actualmente incrementar el salario mínimo. Uno diría, bueno, el PAN ha sido históricamente el partido de la derecha, de las soluciones de mercado. Está proponiendo incrementar el salario mínimo. No quiero decir que esté bien o mal. Lo que quiero decir es que las distancias ideológicas entre partidos se han hecho mucho más cortas. No, y lo que es más, Enrique, ¿no? Partidos de izquierda que han defendido ciertas causas históricamente, que luego en estados los vemos ahí medio temerosos ante esos temas y prefieren mejor no tocarlos. Exacto, ¿no? Estas disparidades. Bueno, en fin, Enrique, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero regresamos con mucho más todavía aquí en Perspectivas. Esto apenas inicia. Estamos de vuelta en Perspectivas, gracias por seguir con nosotros. Les recordamos nuestras cuentas de Twitter, la mía @eftousain con /S. Y la cuenta personal de una servidora, @Belén Zapata M. Lo invitamos también para que participe a través de nuestra cuenta institucional, @Canal 44 TV. Recibimos comentarios, opiniones, lo que usted guste también poner sobre la mesa, aquí le daremos salida. Ahorita platicaremos con Guillermo Martínez Mola, eres candidato del PAN a la alcaldía de Zapopan, pero antes de empezar a platicar con él, Belén, un tema que se me hace interesante porque es una de las encuestas de las últimas encuestas que han salido en relación al proceso electoral federal, pues se amplía, si se puede decir, la ventaja entre el PRI y el PAN, pasa
prácticamente una ventaja de 8 puntos, de 32 a 24%. El Partido Verde ha perdido algo de peso en las últimas semanas, pasando prácticamente a 7%. Y el PRD, pues muy cerquita de Morena, 13 a 10%. Yo creo que lo interesante de este gráfico, de esta forma de presentar por parte de Parametría, que fue la encuesta que publicó ayer en el periódico El Financiero, es que si sumas al PRI con el PANAL y con el Verde, que son sus dos partidos satélite, sí, le da el 43% para tener mayoría absoluta en la siguiente Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Es decir, con todo lo que ha sucedido de las casas, la economía que no funciona, los problemas de Ayotzinapa y de inseguridad, aún así el presidente de la República tiene posibilidad de tener mayoría absoluta. Eso quiere decir que solamente necesitaría los votos de la oposición para sacar reformas constitucionales. Todas las reformas simples las podría sacar con el acuerdo entre el PRI, el Partido Verde y el PANAL. Con sus aliados. Lo que no deja de ser paradójico, sorpresivo, claro, cuando el presidente de la República trae niveles de aprobación en los 30. Así es. Y además, Enrique, imagínate tú, yo creo que cualquier presidente pues casi pagaría una manda por tener durante los últimos 3 años de su gobierno un Congreso a modo, ¿no? Eso le deja el camino casi que planchado, le da mucha libertad, le da mucha tranquilidad también, al menos en ese ámbito. Fíjate, yo era de los que pensaba que en la segunda parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Congreso iba a perder un poco de peso, digamos, porque se había pasado, como tú bien lo sabes, Belén, las reformas estructurales en la primera parte del sexenio, muy claras, y que ahora, digamos, el peso político no iba a estar tanto en el Congreso, sino en los estados y en los municipios, ¿no? Digamos, la aplicación de las reformas, acuerdos políticos presupuestales. Y creo que con todo lo que sucedió tras Ayotzinapa y todos los procesos legislativos que se han constituido, pues el Congreso va a seguir siendo un actor importante para los siguientes 3 años, y en donde el presidente sí necesitará sacar algunas reformas que están por ahí atoradas. Por ejemplo, en tema de corrupción, ya salió el Sistema Nacional Anticorrupción hace unos días, sí, ya también se aprobó en Jalisco. Es decir, esta idea de que el Congreso iba a pasar a un papel secundario en la segunda parte del sexenio, no sé si sea tan real. No, y además, no solamente las reformas, Enrique, hablamos también de presupuestos, ¿no? Indispensables y básicos para lo que el presidente quiera echar a andar en sus últimos 3 años. Y sin duda alguna, si bien no lo es todo, el Congreso sí es una parte fundamental de acompañamiento para un presidente, ¿no? Y hablando, de otros procesos importantes, está en juego, pues, lo saben todos ustedes, la gubernatura de Nuevo León, donde el PRI trae una ventaja muy importante. Está en juego también la gubernatura de Colima, donde al parecer hay un empate técnico entre PAN y PRI. Por la gubernatura de Colima, un estado que el PRI nunca ha perdido. Sonora también se juega, un estado de mucha raigambre priista, pero que el PAN también ha gobernado por lo menos 2 veces en los últimos 18 años. Lo que quiero decir es que el panorama político puede incluso fortalecerse a favor del PRI, a pesar de los malos resultados en términos de imagen que tiene el presidente de la República. Claro. Oye, Enrique, y antes de pasar a nuestro siguiente tema y para dejar ya el tema de las encuestas, Parametría también publicó en estos días un resultado interesante. Me llamó la atención porque ahí es donde realmente nos preguntamos, ¿la gente responde con la verdad o responde por quedar bien? Decía que entre 7 y 8 de cada 10 encuestados decía que tendría que haber más presencia de las mujeres en la política, que querían ver mucha más esta equidad entre hombres y mujeres, pero yo no estoy tan segura de que sea algo que realmente deseen, sobre todo ciertos sectores, ¿no? Bueno, es difícil saberlo. Yo creo que es una respuesta de corrección política, como ¿no? Muy polar, digamos claro. Que decir que no estás a favor de la participación de la mujer, pues no creo que sea bien tomado en muchos segmentos. Políticamente incorrecto. De la sociedad. Lo que sí creo, Belén, es que no tanto por la configuración de las candidaturas, sino lo que resulte del proceso electoral va a ser interesante para ver si la reforma electoral en términos de paridad en realidad tuvo un impacto sobre la conformación de los congresos y de los cabildos, o si nos quedamos con una mayoría masculina como la que tenemos hoy. Hay que ver por qué votó la gente. Que eso sería interesante, es decir, ¿hubo un voto de género? ¿No lo hubo? ¿Hubo un voto de apoyo a la reforma? Es decir, yo creo que hay muchas cuestiones muy interesantes que se desprenden de esta reforma de paridad de género, que como tú bien dices, creo que hay una parte de hipocresía de pronto en el discurso, pero bueno, allí está aprobada
y veremos cómo termina manifestándose en las instituciones. Así es, y por cierto, y hablando de equidad de género, ya tenemos aquí a nuestra invitada, a la cual le agradecemos muchísimo que nos acompañe, María Elena Hernández, coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara, colaboradora de Señal Informativa, y yo siempre lo he dicho, una de las personas de mayor respeto en cuanto a temas de medios de comunicación se refiere, ¿no? María Elena. Belén Enrique, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ya no coordino la licenciatura, ya no la coordinas, no. Pero colaboro allí como profesora. Bueno, pues entonces echa la corrección. María Elena, hablábamos pues de esto, partidos políticos, hablábamos un poco de equidad de género, pero hablamos también de la idea que la población tiene respecto a este despliegue de campañas que hemos visto en los últimos días. ¿Cuál es tu lectura, cuál es tu percepción, qué termómetro, qué medición tienes de estas primeras semanas de campaña? Es muy fácil, a nadie le importa. Hay hartazgo. Cualquier persona preparada o no preparada que yo he escuchado hablar al respecto, están molestos, están enojados, tienen la capacidad del mejor analista de comunicación para decir por quién nos toman. Digamos, si tomamos en cuenta los spots propagandísticos, que es el producto que más se difunde para dar a conocer supuestamente las propuestas de los partidos, lo que tenemos es que atrás hay una concepción mercadológica equivocada. Por el momento histórico que vive México, es equivocado acudir al típico, háblales en su lenguaje a huevo. Bueno, hablando del panal. Del que quieran. No, bueno, pero digamos, fue el que utilizó esa frase. Pudieran haber utilizado la etimología latina de decir bellis nollis, que significa lo mismo, pero no, quisieron ponerse al nivel de la gente. Bueno, tenemos, por otro lado, alguien que se mete en una cama y se revuelca en las sábanas para decir que es equidad de género. Y tenemos también quienes están utilizando un recurso muy socorrido, no nada más en México, sino en América Latina y en el siglo XIX en Estados Unidos, o desde el siglo XIX en Estados Unidos, que es apoyarse en la música popular para dar los mensajes de los candidatos. Entonces, eso es fascinante desde el punto de vista de los analistas, porque lo que estamos viendo es un menosprecio por la capacidad de los ciudadanos, más allá del serrucho. No sé si han visto, sí. Bueno, un spot que utiliza una música bastante agradable para bailar, el serrucho, pero que políticamente dice poco. Que políticamente es un abuso. Es un abuso utilizar un narcocorrido, es un abuso ir happy cantando también supuestamente un mensaje que atrae a la ciudadanía. Es lo mismo apoyarse en cielito lindo, si tú quieres, pero la cuestión es que no hay interés por transmitir un mensaje, y yo diría, ya no queremos que nos transmitan mensajes, queremos que nos escuchen. Claro. Entonces, yo creo que el problema no nada más es de los equipos que asesoran a los partidos, que ahí tenemos consultores extranjeros y consultores nacionales. Y millonarios aparte. Sí, claro. Hay colombianos, hay estadounidenses, hay mexicanos, todos de, se supone que gran renombre, especialistas en spin, son spin doctors, les llaman. Sí. Son capaces de hacerte comprar un tiempo compartido, aunque tú no quieras. Más o menos es el estilo feroz, audaz, claro, de los spin doctors. Pero la cuestión es, el momento histórico de México nos está diciendo hay muchos problemas no resueltos, como para que la gente de veras crea que con bailar, con un movimiento sexy, claro, logran nuestro voto. María Elena, se supone que detrás de las estrategias de estos spots hay focus groups, encuestas, sí, se supone que hay información que de alguna forma deriva o termina en la idea del spot. ¿Por qué crees que existe esta desconexión entre lo que estás diciendo y al parecer esos datos que sustentarían ese tipo de spots? Probablemente por la interpretación. Yo creo que si consultan a las personas para precisamente conocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos musicales, qué es lo que desean y quieren cambio, quieren esperanza, quieren algo nuevo, se quedan los mercadólogos y también pues, los asesores de comunicación política solamente en la idea de que a través de una repetición constante y de apelar a las bajas pasiones, porque eso es, estamos apelando al sexo, al lenguaje popular, a la familia incluso. A la familia, al hartazgo, pero manifestado como en revancha, en contestación.
lo que le llaman las campañas de contraste, nos peleamos a espotazos, literalmente nos peleamos a espotazos, pero la interpretación que hagan de lo que consultaron, que habría que ver qué les preguntaron, pues lo traducen en productos cortos, eslogans, que ciertamente se pueden cantar. A mí me gusta uno en particular y no lo digo porque no voy a hacer propaganda, pero sí hay digamos, ciertas necesidades que no están satisfechas con el supuesto acercamiento, ahora más cerca, con el supuesto acercamiento de los spots políticos. Nos queda unos 2 minutos, Marilena. Sí, Nada más preguntarte, si, digamos, en términos generales, ¿cómo calificarías la forma en que los medios han cubierto el proceso? ¿No tenemos también nosotros responsabilidad en que la ciudadanía no se enganche de nada en este tipo de procesos? Desde antes, no nada más en el proceso Desde antes, claro. electoral. Casi que de origen, ¿no? Sí, la cuestión es si el papel de los medios en general, durante todas sus prácticas, es de dar información para que el ciudadano tome decisiones conscientes y no les da la información, o acuden a formatos tradicionales en los que no se comenta, no se analiza, nada más es conductor, lector de noticias, por ejemplo, pues ya es una contribución limitadísima, claro, ¿verdad? Pero por otra parte tenemos decisiones editoriales que ustedes conocen, en los que algunos medios públicos, o digamos no comerciales, 7, ¿no? Canal 7 en el caso de Jalisco, deciden no cubrir supuestamente por mantenerse al margen, pero también tenemos en otros medios en donde se les pide no hacer olas, no hacer eco de lo que otros han dicho, y se dejan de mencionar temas que son relevantes. Entonces, el papel de los medios es la responsabilidad de los medios en la conciencia política y participación ciudadana es anterior a los procesos electorales. María Elena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estar con ustedes. Esperemos que nos acompañes en más ocasiones. Nos quedamos con muchísimas aquí preguntas. En Perspectivas, nos gustaría seguir dialogando contigo. Gracias por acompañarnos. Me voy con un movimiento sexy. Oye, muy para bien. Estar a tono con las campañas. Muchas gracias, María Elena. Muy buenas noches. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos porque ya está también aquí en el foro de Canal 44 Guillermo Martínez, candidato del PAN al municipio de Zapopan. Estamos de vuelta en Perspectivas y bueno, ya lo anunciaba Belén Zapata, tenemos con nosotros a Guillermo Martínez Mora, él es candidato del PAN a la alcaldía de Zapopan, y antes de platicar con él, vamos a escuchar algo de su trayectoria, de su pasado en la política. Luis Guillermo Martínez Mora, tapatío de 66 años, nació y pasó parte de su infancia en el barrio del Santuario, en el centro de Guadalajara. Estudió Contaduría Pública en la Universidad de Guadalajara y es maestro en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Martínez Mora nació en una familia de comerciantes donde aprendió el oficio y sentó las bases para echar a andar propias empresas. Como empresario, entre otros cargos, fue presidente de Coparmex Jalisco. En 2001, el entonces gobernador panista de Jalisco, Francisco Ramírez, lo invita a sumarse a su gabinete como secretario de Administración, iniciando así su trayectoria en el servicio público. Ha sido secretario de Educación, de Promoción Económica, candidato a presidente municipal de Zapopan en 2009, quedando finalmente como regidor en el trienio 2009-2012. Actualmente es diputado local por el PAN, representando al Distrito 10 y candidato a la alcaldía zapopana. Guillermo Martínez Mora, gracias por estar aquí en Perspectivas. Al contrario, Enrique, Belén, mucho gusto estar con ustedes. Guillermo, ¿crecen las encuestas? No. No crece ninguna encuesta. No, la encuesta que debemos de ser respetuosos es la del 7 de junio. Me parece, a veces se dice que se falsean. Yo digo que no se falsean, simplemente se dirigen hacia dónde quieres tener un resultado, pues ya sabes más o menos cómo están los distritos. Digo, te da una idea de la tendencia y bueno, cada quien de nosotros tenemos nuestra propia encuesta, sabemos cómo vamos, qué tenemos que modificar, pero cuando ves algunas encuestas no te concuerdan absolutamente y lo que escuchaba hace un momento creo que nos pone en la verdadera actitud que tienen los ciudadanos. No te hablan con la verdad, o sea, están tan hartos que prefieren, sí, hombre, sí voy a votar, y bueno, entonces no sabemos. Yo creo que antier hizo unas declaraciones el INE que me parecen muy ad hoc para el momento político que vivimos. Dice el INE, vamos a entrar el proceso electoral más difícil de la historia de este país. Y yo no tengo la menor duda que eso nos va a pasar,
¿Por qué? Porque los ciudadanos efectivamente tienen un hartazgo porque no hemos tenido creatividad en las campañas, un hartazgo que, por cierto, yo ayer declaré que no iba a más debates, un hartazgo donde dices, bueno, los debates son cómo te voy a denostar en lo que hagas o lo que no me parece y simplemente lo digo porque no me caes bien o porque tengo que ganar puntos. No, es una discusión de propuestas, ¿no? Ideológicamente puedes tener una propuesta para hacer vivienda y otro la puede tener de otra forma y discute sobre eso, cuestiona eso, pero llegas a los debates a sacar que si tu hermano hizo, que si tu primo hizo en Sonora, o sea, cosas que deberíamos para tener la capacidad, y yo creo que deberíamos hacer una modificación en el Código Penal y sobre todo en el Código Electoral, donde todo aquel candidato que llegue y esté propiciando o denotando actitudes de un candidato, si no lo ha hecho mediante una denuncia, pues habría que descalificarlo, porque pues es muy fácil cambiar la imagen de una persona cuando realmente no tienes razones o no tienes los elementos para poderlo hacer. Ha tocado varios temas importantes, don Guillermo. Yo quisiera referirme a esto último que mencionaba. ¿Por qué los candidatos, a través de los tiempos que les da el árbitro electoral, no los han utilizado precisamente para creativamente presentar sus propuestas de campaña? ¿Qué es lo que harían en los municipios? ¿Y por qué se han dedicado a otros temas? Ya lo decíamos, a la familia, a vestirlos con bailes, lo decía Marielena, muy sexys, en fin. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se han dado este tiempo y esta creatividad de presentar propuestas en los spots, también en los debates? ¿Qué pasa? Es porque parte de todo ese concepto que se habla de promoción y de los grandes despachos de mercadotecnia política, pues el tema es cómo a través de las redes sociales o cómo a través de los debates le entramos a la guerra sucia y no nos ponen reglas muy claras donde podamos debatir los proyectos que le interesan a los ciudadanos. Yo decía el otro día y acabo de escuchar lo que me parece que es fundamental, los políticos escuchamos a los ciudadanos, vamos, les decimos y luego medimos lo que tú me estás diciendo. Si yo vengo y te digo, yo voy a generar empleos, lo primero que debo de preguntar, ¿cuántos empleos has creado en tu vida? Si no has creado nunca empleos, pues no vengas y me digas. Voy a crear escuelas de educación. ¿Alguna vez has creado escuelas de educación? ¿Has generado capital? ¿Has sido capaz de visualizar? Bueno, espérame, entonces me estás diciendo algo que estás soportado sobre una experiencia. ¿Por qué? Porque los despachos, los grandes despachos, que por cierto cobran un dineral de mercadotecnia política, pues te hacen toda una plataforma política con todo un desarrollo de proyectos y te preparan para los debates. Y bueno, pues sí, pero eso es lo que la sociedad quiere escuchar. Pues no creo que sea pero lo que hablando de lo que la sociedad quiere escuchar, Guillermo Martínez Mora, ¿no crees que en esta ecuación de que los candidatos no vayan a los debates, el que pierde es el ciudadano, el elector, que se queda sin la versión de una de las partes en un debate? Es decir, no se está castigando al que no usa bien los debates, sino al ciudadano. Yo les decía ayer a los medios de comunicación, hagan una encuesta. Y los ciudadanos quieren ver debates en donde lo único que se avienta en el lodo. Eso no es lo que... Sí, debates constructivos, yo estoy propositivos. Hay que hacer debates constructivos donde discutamos ideológicamente el por qué tú quieres que se hagan viviendas de 200 metros cuadrados y el otro dice que debe ser de 120. Discutamos esos términos. La ciudadanía, a ver, dime cómo vas a resolver un problema de seguridad pública. Es eminentemente un problema de policías, de patrullas, de investigación policíaca, o es un problema que tiene un origen en la falta de empleo que hemos sido capaces de generar. Pero entonces, si se estructuran así los debates, ¿sí acudirías? No, claro, yo estoy absolutamente convencido que el debate construye en la opinión pública de la sociedad. Y también importante decirle a la sociedad, a ver, ¿qué experiencia tienes para que me digas si eres capaz de hacer lo que me estás planteando? Porque, pues, yo contrato a un especialista en economía y me hace todo un proyecto económico que no sé si lo estoy entendiendo y que cuando vaya a llegar a gobernar, pues voy a hacer todo eso menos. Y luego, si nos vamos a las campañas políticas presidenciales, ¿qué se decía? No cambio de reforma fiscal, no impuestos, y que estamos viviendo hoy. Bueno, pues totalmente lo contrario,
¿Por qué? Porque no se entendió la problemática del país, porque no se direccionó el país hacia dónde iba de acuerdo a la circunstancia internacional y hablarle a la gente con la verdad. Yo creo que la verdad y la corrupción es el hartazgo mayor que hoy tienen los ciudadanos. Don Guillermo, antes de irnos a la pausa y para después entrar precisamente a los temas de propuesta, ¿qué dicen sus mediciones internas? ¿Cómo ve a sus contendientes? Usted decía, bueno, no creo en las encuestas que ha publicado los medios, pero sorpresivamente algunos lo colocan abajo, incluso el Movimiento Ciudadano, que en otras elecciones pues no había pintado. Sí, pero otros nos colocan en segundo lugar. O sea, son cosas muy curiosas, ¿no? Pues que no quisiera pensar lo que no debo de pensar. Pero las dos lejos ¿sí? del PRI, en las dos, ¿no? Curiosamente, lejos del PRI, como fue la campaña presidencial, que también puso eso. Y yo te digo una cosa, hoy no son hace 3 años. La gente no se cree las encuestas hoy en día. O sea, eso sí me queda muy claro. La gente hoy no se cree las encuestas. Y lo que menos deberíamos de creerlas somos los candidatos. Lo que deberíamos de hacer los candidatos, haz una encuesta para que modifiques tu proyecto de propuesta, haz una modificación para que modifiques tu sistema de trabajar, de llegar a tocar la puerta a la gente. Pero no hagas una encuesta, porque la encuesta verdadera y la que deberíamos de ser respetuosos es la del 7 de junio, porque si no ya le estamos diciendo al ciudadano, oye, vos no vayas a votar, si ya va a ganar fulano, aquí se gana encuestas. Pues simplemente pues, no estoy de acuerdo con el partido político que está gobernando, pues no voy y voto. Guillermo Martínez Mora, ¿qué te dice lo que sucedió en el ITESO, en la Universidad Marista también, en el CUSEA? Digamos, a estudiantes con un claro discurso crítico de lo que está sucediendo. ¿Cómo lo toma el PAN, que es un partido que gobernó este país 12 años? ¿Se sienten corresponsables, digamos, de esa indignación que siente una parte de la juventud en este país? Yo creo que los corresponsables de este problema lo tienen integralmente todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, vivimos un régimen de impunidad que nos lleva precisamente a una problemática de corrupción. Y por lo tanto, pues ante eso, pues tienes un panorama bastante gris. La gente aspira a que la justicia se aplique conforme el que tenga la razón y el derecho le dé el principio del reconocimiento de la verdad. Y si las cosas no las haces así, pues la sociedad empieza a dudar de todo aquello que lo que tú le estás planteando, ¿no? Don Guillermo, vamos a nuestra pausa, pero regresamos con a los temas de propuesta, ¿no? Propuesta, y ahora sí para entrarle de lleno a este asunto. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Perspectivas platicando con Guillermo Martínez Mora. Él es el candidato del PAN a la alcaldía de Zapopan. Y pues entrarle ya a los temas de propuesta, Guillermo Martínez Mora. Uno de los ejes de lo que has declarado y de lo que has comentado en esta campaña es el tema de la generación de empleo. Desde el municipio, Guillermo Martínez Mora, ¿qué tanto se puede hacer para generar empleo? No es muy pequeño el presupuesto, es decir, no es más un tema del Estado y de la Federación. Bueno, generar empleo no es una función del ayuntamiento. El ayuntamiento es un actor fundamental para el desarrollo de que se abran los empleos en el municipio. Licencias municipales oportunas, rápidas, que permitan abrir empleos necesarios, empezando desde un changarrito. Sí. ¿Sí? Obra pública, permisos rápidos, cumpliendo los requisitos, pero que permitan que el constructor esté invirtiendo, el financiero esté poniendo el dinero y estés dando trabajo en la industria de la construcción, que es un motor importantísimo en Zapopan y que ha estado parado los últimos 6 años. ¿Cómo vas a generar un proyecto que te permita, por un lado, rescatar a los jóvenes que tienen ni siquiera secundaria terminada y que lo tienes en las laderas de todo lo que es el municipio, que estás hablando de no menos de 400,000 personas que vivirían mejor en Mezquitic que donde están viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cómo les vas a ofrecer una oportunidad
¿Y cómo vas a generar esas mismas oportunidades para los jóvenes que están saliendo de las universidades? ¿Y cómo vas a generar empleos en las casas a las madres de familia? ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo? yo estoy planteando un instituto de emprendedurismo. Ya hay una acción que es importante continuar en el municipio que está sucediendo el día de hoy, que permita, por un lado, a generar el emprendedurismo de los jóvenes que salen de las universidades mediante toda la temática de oportunidades de empleo para que no se queden porque no tienen experiencia. Segundo, que podamos generar un proyecto. Por ejemplo, he platicado con la Cámara de Industria Joyera, donde detonemos en las zonas de alta marginación y marginación una cadena productiva de bisutería, donde generes un proyecto donde hagas diseñadores que vayan destacando y creciendo en el mundo de la bisutería, de la joyería, y eso lo generas a una cadena productiva que las mujeres lo puedan realizar en sus casas, mujeres jóvenes, mujeres adultas, y eso les significa un ingreso estando, no porque querramos tener a la mujer en su casa, no, sino porque en su casa pueda ganar dinero y poder estar al pendiente del desarrollo y el crecimiento de su familia e incluso de personas mayores de la tercera edad que se muestren ocupadas, y eso les significa un ingreso adicional. Y por el otro lado, todos esos jóvenes que tenemos hoy sin empleo, podamos prepararlos como carpinteros, como fontaneros, como electricistas, y esto nos genera un proyecto de detonación que nos haga bajar los índices de inseguridad pública, nos permita tener policías que podamos capacitarlos. ¿Por qué? Porque han adquirido los valores necesarios, porque no tienen una confrontación delincuencial en la manera que lo tenemos, y generar cuarteles en donde les pongamos vivienda a los policías, gimnasios y centros de formación y capacitación en valores, en conocimiento de la ley, en defensa personal, o sea, algo que verdaderamente dignifique el trabajo policial, y luego aplícale el servicio civil de carrera para que un policía que entra de cero pueda tener y aspirar a poder ser comandante o a poder ser jefe de la policía. Entonces, estás generando un espíritu generacional, pero también aspiracional, que le das una solución a algo que hoy tenemos frenado. Pareciera que nuestros jóvenes, y tú me decías una pregunta bien importante, ¿por qué estamos entrando y a dónde nos podría llevar este hartazgo? Pues nomás acordémonos del movimiento del 68. No quisiéramos ser aves de mal agüero, pero el movimiento del 68 se gesta y es parte de las manifestaciones de los jóvenes en las universidades, como el ITESO, como la Marista, como el CUSEA, porque la verdad es que, bueno, ¿y cómo te voy a creer si yo salgo de una carrera profesional y no tengo empleo? ¿Cómo te creo que vengas y me digas? Pero esos son los temas que hoy creo que los políticos tenemos que hacer realidad en las propuestas que hacemos. Don Guillermo, son estrategias, son programas, pero también es dinero. Un municipio necesita dinero. Zapopan tiene problemas económicos, tiene una nómina obesa. ¿Cómo lidiar con esto? Bueno, Transparencia Mexicana dice que en promedio la corrupción significa un 20%. Y yo aplico un 20% del presupuesto que hoy tenemos, porque hay que incluir hasta la nómina. ¿Son 20% del presupuesto de Zapopan? No, en términos generales lo plantea Transparencia Mexicana, con 20% es lo que significa el promedio sobre presupuestos de corrupción. Global. Si tienes 5,200 millones de pesos y le tienes 1,000 millones de pesos, ya tendrías 1,600 millones de pesos para llevarlo a obra pública, llevarlo a cultura, llevarlo a deporte, que es otra actividad que también te lleva a rescatar a los jóvenes para que los lleves al empleo, a los niños a irles fomentando una disciplina a través de la cultura, a través del deporte, y ir cambiando esos procesos generacionales que hemos ido desviando. Recordemos que en el 68, cuando nosotros preguntamos, oye, ¿qué ha pasado con los valores? ¿Por qué se ha perdido el principio de la familia, las instituciones? Pues porque dejamos la materia de civismo fuera de las escuelas más de 30 años. ¿Qué sucede? Cuando no te enseñé a respetar tu bandera, a respetar tu himno nacional, fuiste encaminado a no respetar a tus padres, a no respetar a los abuelos, a no respetar a las mujeres, y todo eso distorsionó el sistema
de disciplina y de orden que los mexicanos Pero teníamos. volviendo, digamos, Martínez Mora, al tema de corrupción, dices que es en torno a 1,000 millones en el ayuntamiento de Zapopan. ¿Qué instancia, digamos, porque para poder recuperar esos 1,000 millones tendría que ser corrupción cero? Es decir, ¿qué instancia propondrías para poder, digamos, entrarle? Porque eso significa diezmos, mochadas, mordidas, licencias. El ayuntamiento es... Aviadores. Plazas que no... Los ayuntamientos son fábricas de corrupción. Te implica completamente todo. Desde una licencia municipal en la que vas y te pones trabas para que te den dinero, hasta un permiso para abrir una fábrica o traer una empresa de Estados Unidos que si vas y te la traes duras 6 meses o 10 meses para que... Pero vas a poner un SAR anticorrupción en una oficina. Yo voy a proponer en la primera sesión de Cabildo un contralor social que sea propuesto por la sociedad, organismos sociales. No puedo mezclar al sector empresarial, ¿por qué? Porque sería parte. Completamente. O sea, entonces tienes que irte a los colegios de abogados, a los colegios de contadores, a los colegios de economistas y que te hagan una propuesta de una persona reconocida en la sociedad y donde hagamos una propuesta al Congreso para que se cree la figura del contralor social desde la ley para que sea por elección, estén obligados, para que lleves a elección ciudadana este proceso y no perder el contralor que tiene. El contralor actual es para revisar las funciones que pasa después de un año. No, yo quiero un contralor que revise el día a día y un contralor social que me esté vigilando a mí. Segundo, la obra pública, el presidente municipal no será el presidente de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública. Ahí hay que buscar un elemento que yo planteo y estamos revisando, por ejemplo, al sector de la industria de la construcción, decirle, a ver, yo quiero esta calle con estas características, tú licítala, yo no me meto. Yo solamente tengo la facultad de vetarte si no hiciste la licitación correcta, porque al final de cuentas yo soy el que te estoy comprándote a nombre de la sociedad. Entonces, hazme la licitación directa. En el caso de Comude, ¿sí? Y los presupuestos participativos, hay que buscar decir, a ver, tengo 5,000 millones y tengo 1,600 millones de obra pública, ¿cuál es la obra pública que requiere y que lo hagas participativo en la sociedad? Sí. Y entonces también crear un sistema que te permita que si vas a hacer la obra pública, en el momento que hay un ganador, el recurso quede a disposición exclusivamente del pago de esa obra. ¿Para qué? Para que los recursos no se mezclen y al rato resulta que no le diste los anticipos correctos a los constructores. Claro. Y los constructores ya te pidieron que se aumentó porque aumentó el cemento, porque aumentó la varilla y entonces pues terminan muchas obras sin concluirse. ¿Por qué? Porque no hubo para darle ni los anticipos, mucho menos los complementos. Don Guillermo, ¿se puede? No. Le pregunto esto porque usted ha vivido una experiencia y vaya que ha sido toda una experiencia en el Congreso del Estado, luchando precisamente con esta transparentar de recursos, con reducir la nómina. ¿Cuántos años lleva en esta lucha? Yo te voy a decir una cosa. El Congreso lo recibimos con 680 millones de pesos de deuda. Hoy el Congreso del Estado, al día de hoy, tiene 153 millones de pesos en efectivo. Ya pagó las deudas. Gracias a esas acciones que hemos seguido algunos diputados, entre ellos yo, que he luchado porque no se malgasten los recursos del Congreso. Entonces a mí me parece, claro que se puede. El Congreso sí cambió. A mí me podrán decir, es que hay reglamentos que no se puede y leyes. Pues para eso están los diputados, para que la cambien. Para eso están los regidores, para que transformemos. No podemos decir que esto no se puede. Tenemos que hacer que se pueda. No hay dinero, vamos con empresarios y digámosles, oye, de tus utilidades, ¿por qué no apoyas al municipio en las zonas más marginadas y pones el 10% de tus utilidades? Y decimos a la comunidad, tal empresa construyó y aportó esto. Y entonces, y si no, pues vamos a organismos internacionales que pueden darnos recursos para colonias reprimidas, a fondos perdidos, que nos ayuden a resolver, pero transparentemos para que esos recursos verdaderamente los dirija quienes aportan el dinero. Nos quedan un par de minutos, Guillermo Martínez Mora. 3 temas que creo que son fundamentales y que todos los candidatos que han estado aquí las han respondido. 1, ¿qué hacer con la vía panamericana? Yo creo firmemente que se puede generar un desarrollo ecológico de primer mundo. Lo tenía Zapopan, se pagó con dinero del fideicomiso
y yo creo que ese es el camino. Desarrollo ecológico. Un desarrollo. Es más, el proyecto ya está hecho. Cuando yo fui regidor, el proyecto se pagó con el dinero del fideicomiso. No sé qué hicieron con ese documento. ¿La línea del 3 del tren ligero puede ser subterránea o ese tema ya está enterrado? Esto ya dejémoslo enterrado, ya está definido. Necesitamos un tren ligero que dé respuesta al transporte. No vas a poner trabas. ¿Pudo haber sido mejor? No, ninguna traba. Al contrario, quiero asociarme con el gobierno del Estado. A mí no me preocupan los colores. Mi obligación es ver cómo resolvemos problemas de la ciudadanía. Hospitalito. Hospitalito, definitivamente hay que hacer un hospital y de quitarle el tema del hospitalito. Yo inicié mi campaña porque es un proyecto donde es un ejemplo de opacidad y de corrupción lo que se hizo ahí. Seguridad pública ya nos adelantaba algo, pero en términos generales, ¿cuáles serían los lineamientos para...? Generación de empleo en las zonas marginadas que nos permite reducir los números de jóvenes que se van a la delincuencia y a la drogadicción. El trabajo en la capacitación, formación de nuestros policías con un proyecto de investigación y aunado algunos proyectos que nos permitan apoyar la participación ciudadana, entre ellos el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, plenamente ciudadano. No debe de ser como hoy, el presidente municipal es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y el secretario técnico es el secretario de Seguridad Pública. Nadie va a ir a una mesa de esas a denunciar si tiene enfrente un delincuente. ¿Por qué? Porque tiene temor que el propio jefe de la policía quizás lo denuncie. O sea, el consejo dirigido por un ciudadano. Totalmente ciudadano, con patrimonio propio. Ok. Don Guillermo, ¿presentará su declaración? ¿Se sumará a esta iniciativa de 3x3? Mira, Belén, lo he dicho muy claramente, estamos estudiando mis abogados y yo, porque yo he mantenido, y yo creo que a ti te consta desde hace muchos años, al margen totalmente el tema de mi familia, y yo no tengo que analizar si pongo en riesgo a mi familia o no. Creo que mis declaraciones patrimoniales están en el Congreso dictaminadas por contador público y lo que significa dictaminado es que me lo hizo un contador y certificado por notario. Pero lo que sí haré, en mi casa que es Coparmex, entregaré todos los documentos y además ya me sometí a las pruebas del polígrafo para reafirmar que lo que está y he declarado y mis bienes que tengo han sido plenamente transparentes. Le pido a mis compañeros que se sometan al polígrafo. Al polígrafo es llenar papeles, es muy fácil. Don Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado. Enrique, Gracias, buenas Belén. noches. Gracias a usted, muy buenas noches.